Evidencias del crimen. Emboscada fatal a la corredora. Jueves 2 de junio del 2005. Son las 7:45 de la noche. Christian Kremel llega a la estación de policía de la Fère-sous-Joie en Seine-et-Marne. Llega para informar la desaparición de su esposa Nelly, de 39 años. En la mañana todo había procedido según lo habitual. La señora Kremel llevó al señor Kremel a la estación para que pudieran tomar su tren hacia París y llevó a su hija a la escuela. Pero en la tarde ella no recogió al señor Kremel en la estación cuando él regresó a casa del trabajo y no contestó el teléfono cuando él intentó comunicarse con ella. Lo más preocupante es que Nelly Kremel no fue a recoger a su hija de 12 años a la escuela. Nelly Kremel era alguien muy organizada, cuya vida giraba en torno a su hija, y el no recogerla de la escuela no era algo normal. Si dejó pasar algo tan importante, era porque algo malo había sucedido. Eso era algo preocupante. Christian Kremel le dice a la policía que le preguntó a su vecina por ella. La vecina le dijo que Nelly pasó frente a su casa a las 10 de la mañana. Recordó que le había dado una lechuga para el almuerzo. Aparentemente, Nelly se preparaba para ir a correr, pero cuando llegó el tren de su esposo, ella no lo fue a recoger como habían acordado. El señor Kremel regresó a su casa a pie, no estaba muy lejos. Pero cuando llegó, no encontró a su esposa e inmediatamente revisó el área. Encontró la llave debajo de la piedra. Ahí la dejaba Nelly cuando iba a correr. Para él fue una mala señal porque no había regresado desde la mañana. Pensó que algo le había pasado cuando fue a correr. Los policías toman muy en serio las declaraciones de Christian Kremel y se dirigen de inmediato a su casa en Réeuil-en-Brie, a pocos kilómetros de distancia. Un grupo de policías intentaría determinar los elementos de la desaparición o partida de esta dama, y lo que consideraran más importante es lo que se investigaría de inmediato. En el lugar, los policías encuentran el auto de Nelly Kremel estacionado frente a la casa. Dentro del vehículo descubren su bolso con todas sus pertenencias personales. Para nosotros, eso excluía la teoría de una fuga o salida voluntaria de la señora Kremel, ya que generalmente la gente toma sus tarjetas bancarias, su teléfono, su ropa, una maleta, preparan un poco su partida, y este no era el caso. Acompañados por Christian, los investigadores entran a la casa, donde no encuentran evidencias de robo. A primera vista todo parece normal. La casa no estaba desordenada, no había desaparecido nada, todos los objetos de valor estaban ahí. El esposo de Nelly descubre con asombro el desorden de la cocina. Los trastes no estaban limpios. El señor Kremel dijo que era algo bastante inusual en el comportamiento de su esposa. La señora Kremel nunca había dejado la cocina en ese estado. En el fregadero, los investigadores descubren intacta la lechuga que la vecina le había dado esa mañana. Ella no tocó la lechuga y al encontrarla, asumimos que ella no había regresado para la hora del almuerzo. De hecho, era como si ella hubiera pensado solo en salir un momento. Christian Kremel le dice a los investigadores que la ropa y zapatos deportivos de su esposa no están en casa. Con lo que nos había dicho el esposo, supusimos que algo le había sucedido y eso le impidió regresar a casa. La señora Kremel salía a correr todos los días, pero su ropa deportiva no estaba en casa.
Eso nos dio un intervalo de tiempo entre las 10:15, 10:30 y las 11 horas. Era cuando Nelly salía a correr. Ante la gravedad de la situación, la hija de la pareja es llevada de inmediato a casa de una vecina. Ella vino a nuestra casa, es amiga de mi hija. Intentamos tranquilizarla un poco y le decíamos que su mamá iba a regresar, que no pensara en nada malo, pero se veía muy preocupada. Esa misma tarde se abre una investigación por la preocupante desaparición. Para la policía, la prioridad es trazar la ruta tomada por Nelly durante su carrera. El sendero que Nelly Kremel recorría todos los días era unos 12 kilómetros de ida y de regreso. Se encontraba entre su casa en Reuil-en-Brie y el pequeño pueblo de Luzancy. Corría en medio del bosque, pero había un camino marcado. Todos los residentes a lo largo de este camino son entrevistados y algunos confirman haberse cruzado con ella, pero solo al principio del recorrido. Un residente local piensa que la vio en la parte trasera de un auto, pero nada puede confirmarlo. La señora Kremel había sido vista esa mañana cuando empezaba a trotar, pero en general no obtuvimos ninguna evidencia importante. Eso aumentaba nuestra creencia de que había desaparecido mientras trotaba. A estas alturas de la investigación, la policía no quiere descartar ninguna hipótesis. Pudo haber sufrido un accidente. Salió a correr, le dio un ataque al corazón, se salió del camino, se fue al otro lado, está agonizando en algún lugar. Quizá un auto en la carretera la golpeó. El conductor se asustó, la subió al auto y la dejó en otro lugar. Pudo ser secuestro, pudo ser asesinato, pudieron pasar 1.000.000 de cosas. Así que esas suposiciones eran lo único que teníamos. La policía empieza la búsqueda. Recorre el sendero habitual. La prioridad de la investigación en ese momento era recorrer el sendero que ella seguía para reconocer el camino, ver si había algo fuera de lo normal. Era un área boscosa, así que posiblemente había peligros en el camino. Quizá había agujeros. A veces están cubiertos con ramas. Pudo caer ahí y quizá no pudo escalar. A pesar de que las investigaciones siguen a altas horas de la noche, Nelly sigue sin aparecer. Significaba que no había sufrido un ataque al corazón. De lo contrario, la hubiéramos encontrado. Y que además no estaba en el sendero. Quizás se había ido a otro lugar o corrió una ruta diferente. Necesitábamos entender por qué no estaba en ese sendero. El día después de la desaparición, el viernes 3 de junio del 2005 se abre una investigación judicial por desaparición y secuestro. En el bosque se implementa una operación importante para buscarla. Los investigadores de la policía exploraron en los lugares más importantes. Usaron helicópteros, perros de búsqueda y buscaron en la zona. Había un grupo de búsqueda muy grande que acompañaba a los policías que iban a pie. Había 3 escuadrones de guardias a caballo, bomberos que fueron en su tiempo libre. Todo era muy reciente. Y también había muchos residentes entre 30 y 50 que tenían botas, herramientas. Y buscaron meticulosamente en las carreteras locales y en los bosques. También llaman a la sección de investigación de París. En las carreteras se instalan retenes y se revisa a cientos de automovilistas. Por lo que sabíamos y lo que teníamos sobre la mesa y porque no había ningún cuerpo, se pensaba que la señora Kremel seguía con vida en algún lugar. Debíamos avanzar muy rápido en esta investigación. Decidimos establecer una unidad de fin de semana. Movilizamos a unos 50 investigadores de tiempo completo. Nos permitía escuchar rápidamente a un gran número de personas, explorar muchas pistas, porque conforme pasa el tiempo, los testimonios o las personas se olvidan o se equivocan. Así que la prioridad era conocer los detalles. Sabíamos que las primeras horas y los primeros días eran importantes. En el pequeño pueblo de Reuil-en-Brie, este despliegue sin precedentes conmueve a la gente.
La historia se hizo muy grande porque vimos los helicópteros, los policías, los perros de búsqueda y para nosotros, para todos nosotros era algo muy serio y sentíamos temor. La prensa se apoderó rápidamente del caso y en menos de 48 horas, la desaparición de Nelly Kremel llegó a los titulares. El caso inmediatamente tuvo un impacto muy fuerte. Llegaron periodistas de todas partes para cubrir la historia. Había un verdadero misterio en torno a su desaparición. No sabíamos nada. Intentamos hablar con los policías para obtener información. Fue en verdad impresionante. Y todas las personas participaban. Incluso los periodistas luchaban por acercarse a las áreas. Y teníamos que pensar con eficacia, incluso si no sabíamos lo que estaba pasando. Era algo muy importante. Mientras que en el área, la policía y las personas buscan incansablemente a Nelly, una célula de investigación recopila información sobre el perfil de la persona desaparecida. Nelly Kremel era una mujer hermosa, en forma, rubia, esbelta. Muy elegante, sonriente, amable, físicamente hermosa. Era una mujer hermosa, es decir, se cuidaba mucho. Para ella la apariencia era importante, pero no era una mujer vacía. No solamente era hermosa, era una mujer inteligente que se interesaba en muchas cosas. Durante 20 años, Nelly Kremel y su esposo dieron la apariencia de ser una pareja modelo. Ellos se conocieron de muy jóvenes, construyeron un hogar juntos, tenían perfecta armonía, una cohesión perfecta. Todos los testimonios que recopilamos confirmaban el fuerte lazo entre el señor y la señora Kremel. El nacimiento de su hija en 1993 completó su perfecto hogar. Nelly Kremel, que entonces era secretaria, decidió dejar su trabajo para dedicarse por completo a su hija. Las personas describían la relación madre e hija como una relación extremadamente cercana, una relación extremadamente amigable, una cercanía más allá de lo que generalmente se imagina de una relación tradicional madre e hija. En el 2002, la familia se estableció en Reuil-en-Brie, un pueblo tranquilo al este de Meaux. Realmente esta familia parecía unida, tranquila, casi idílica. Ella siempre estaba tranquila en su casa. No tenía ningún problema. Se llevaban muy bien. Sin embargo, esta discreción esconde una realidad inesperada. Si bien Nelly es una madre y esposa como las demás, su esposo tiene un trabajo que lleva el caso a una nueva perspectiva. La particularidad de este caso era la profesión del señor Kremel. El señor Kremel no era un soldado ordinario. Él trabajaba para los servicios secretos, estaba asignado a la Dirección General de Seguridad Externa del país. Y es esta peculiaridad, entre comillas, lo que le daría una dimensión importante al caso, que era agente secreto y espía. A la luz de este descubrimiento, la investigación toma un giro nuevo de inmediato. Los policías se preguntan si la profesión de Christian puede estar relacionada con la desaparición de su esposa. ¿Sería un delito político? ¿Un crimen militar? ¿Un delito de espionaje? Surgieron muchas preguntas. La señora Kremel pudo haber sido secuestrada. Quizá fue como un medio de presión en relación con las actividades de su esposo. Pero al seguir esta pista, los investigadores se enfrentan muy rápidamente con el silencio de la Discreción General de Seguridad Externa. Esta Dirección General es un servicio secreto. Así que obtener información es un poco más complicado. Operaciones, documentos, etc. Todo es confidencial, incluso hay secretos de defensa. No es suficiente pedir una solicitud formal para obtener una respuesta de inmediato. Así que tendríamos que tocar varias puertas, pasar cierto número de niveles de jerarquía para tener acceso a los diferentes elementos que necesitábamos en el contexto de la investigación judicial. La Dirección General revela cierta información.
Les dicen que Christian Kremel ocupa la posición de analista en el servicio de inteligencia. Era miembro de la Dirección General, pero no necesariamente tenía información sensible que revelar. Tampoco tenía una posición clave. La conclusión a la que llegamos fue que no tenía una posición que lo pusiera en peligro y tampoco ponía en peligro a su esposa. Los investigadores se dan cuenta rápidamente que no es el mundo del servicio secreto en donde encontrarán la respuesta de la desaparición de Nelly Kremel. La pista de la Dirección General se cierra. A pesar de haber investigado por 3 días, la policía no tiene rastro de Nelly Kremel. Pero la cobertura de los medios del caso genera cientos de testimonios y los policías deben de verificarlos uno por uno. Alguien nos llamó y nos dijo: estoy en Toulouse, la señora Kremel está sentada en el parque, es una banca con tal apariencia. Como fue en el momento, llamamos a la estación de policía y les pedimos que fueran a ver. Había una señora rubia, pero no era Nelly Kremel. Descartamos esa pista. Entre todos estos testimonios, una llamada en particular llama la atención de la policía. En los días previos a la desaparición de la señora Kremel, ella había sido molestada en el estacionamiento de un centro comercial en La Ferté por un hombre que era muy insistente y que había cortejado a Nelly Kremel. Este hombre viajaba en un auto gris de modelo particular. Entonces, los investigadores van al centro comercial y al interrogar al personal de seguridad, descubren que ese hombre había molestado a otros clientes en ese mismo estacionamiento. Gracias a estos testimonios pudimos obtener una descripción y el número de placas del vehículo. Esto nos permitiría continuar. Antes de interrogar al hombre en cuestión, la policía quiere saber si su automóvil gris fue visto el día de la desaparición de Nelly. Para ello, utilizan una herramienta de análisis criminal particular, el Anacrim. El Anacrim es un software que se utiliza para la conciliación de datos e información que se ha ingresado en diferentes procedimientos. Entonces utilizamos el software de Anacrim e ingresamos lo que considerábamos elementos muy precisos: número de placa, color de automóvil, modelo de automóvil. Entonces el software calcula las relaciones y las causalidades. Entonces la policía ingresa la información del automóvil en el programa de la computadora. Y ahí coincidió con algún audio que se recuperó de otra parte. Fue el audio de una persona que vivía en la ruta habitual de Nelly Kremel, que vio un vehículo gris del mismo modelo circulando por ahí el día de la desaparición. El programa nos dio la conexión entre estos dos elementos. Finalmente, una pista seria parece emerger y se verifica el historial legal del propietario del auto gris. Los investigadores descubren que el hombre está registrado en el archivo automatizado de agresores sexuales. Nos interesaba hablar con él y luego interrogarlo, para saber si era capaz de cometer un secuestro, al menos el de la señora Kremel. Dada esta información, se abrió una pista. Debíamos escuchar su versión y saber lo que estaba haciendo el día de la desaparición de Nelly. El hombre es arrestado inmediatamente y lo ponen bajo custodia. Desde el principio del interrogatorio admite haber conocido a Nelly Kremel, pero niega haber participado en su desaparición. Admitió que había molestado a la señora Kremel en el supermercado. Su intención no era lastimarla. Solo quería hacerle un cumplido, así que verificamos su agenda y tenía una coartada. Tuvimos que descartar su participación en la desaparición de la señora Kremel. Por lo tanto, el sospechoso es exonerado y puesto en libertad. Pero para los investigadores, cada día que pasa sin la reaparición de Nelly confirma la teoría criminal. En cuanto más tiempo pasaba, se volvía más difícil. Tal vez era algo más serio. Quizá alguien la había lastimado. Han pasado 8 días desde la desaparición de Nelly Kremel. No la han podido encontrar. Los investigadores se sienten estancados. No teníamos idea, ni pistas, ni explicaciones, ni señales,
Nada. El hecho de que hubiera sucedido algo fatal parecía cada vez más posible para la familia, y eso fue muy complicado para ellos. Al detenerse la investigación, la policía debe enfrentar la presión de los medios. Vivíamos diariamente con los medios de comunicación. Estaban presentes las 24 horas del día. Surgían preguntas: ¿qué hace la policía para resolver este caso? Así que sentimos la necesidad de una conferencia de prensa. El 10 de junio del 2005 se organiza una rueda de prensa, pero a las 3 de la tarde, en plena reunión, Un investigador que se encontraba en la parte posterior de la sala recibió información que decía: se descubrió un cadáver en el bosque de Tarterel, a 2 kilómetros de donde corría la señora Kremel. Inevitablemente pensé en ella, habíamos encontrado un cuerpo, no podía evitar hacer la conexión. el coronel Goering se dirige inmediatamente a este lugar. Era un pequeño camino de tierra y a unos 100 metros al final había un área donde se talaban árboles. Ahí estaba el cuerpo, debajo de las ramas. El hecho de que el cuerpo estuviera debajo de las ramas nos daba la certeza de que alguien lo intentó ocultar. Al quitar las ramas, los policías descubren el cuerpo boca abajo y en un estado de descomposición muy avanzado. Pero varios detalles los alertan. Obviamente el cadáver es de una mujer de cabello rubio, con el mismo atuendo deportivo y los mismos zapatos deportivos como Nelly Kremel. Inmediatamente en la escena, el médico forense realiza un primer examen externo del cuerpo, pero el estado de descomposición es tal que hace imposible cualquier identificación formal. Encontramos que la cabeza estaba casi reducida al tamaño del esqueleto, es decir, casi no había carne. Lo mismo sucedía en la parte superior del cuerpo hasta el diafragma. Pero, por otro lado, existía buena preservación de las partes inferiores de los brazos y de las piernas. Al examinar detenidamente la cabeza de la víctima, el médico forense descubre rastros interesantes. Notamos que había un trauma severo al nivel de la parte superior. Al nivel de los ojos y de la frente era un gran impacto. Y en la parte de atrás, en la región del cuello, también había rastros de un impacto muy severo. Estos son signos de agresión violenta. Pero después, el experto presta atención a la bolsa atada alrededor de la cintura de la víctima, una cangurera idéntica a la que usaba Nelly para correr. La cangurera en el abdomen tenía una perforación, como si hubiera recibido un disparo. Finalmente, la presencia de larvas en el cuerpo indica que la muerte sucedió una semana antes, el mismo día de la desaparición de Nelly. Los insectos se posan en el cuerpo tan pronto como la temperatura empieza a bajar. Después, las larvas se desarrollan en el cuerpo. Había un número considerable de ellas. De esa manera, supimos que el cuerpo tenía un estado de putrefacción muy avanzado. Realmente, era un escenario que coincidía con el caso. La muerte se remontaba a la fecha de la desaparición. El médico forense completa su examen al analizar uno de los dedos de la víctima. Los resultados del examen son llevados a los investigadores y se confirman sus temores. El anillo de bodas llevaba las mismas inscripciones que el de Nelly Kremel. Me refiero a la fecha y el nombre de su esposo. Entonces eso les confirmó a los investigadores, al 99%, que estaban en presencia del cuerpo de Nelly Kremel. Mientras espera la identificación formal, se analiza la escena del crimen. Pero el lugar está muy contaminado, lo que hace particularmente difícil la búsqueda de pistas. La escena del crimen estaba muy contaminada, porque muchos silvicultores iban regularmente a cortar madera a ese lugar. Eso significaba que había colillas de cigarro, latas, cabellos, etc. Todo eso contaminó la escena y hacía que fuera absolutamente imposible encontrar pistas. Sin embargo, se recopilaron todos los elementos que pudieran servir a la policía para más adelante poder analizarlos y estudiarlos.
Rápidamente los expertos en ADN confirman que es el cuerpo de Nelly Kremel. Los investigadores inmediatamente notifican a su esposo y es una noticia devastadora. Nelly Kremel era la mujer de su vida. Había perdido al amor de su vida y en ese momento él solo pensaba en su hija. ¿Cómo le dices a tu hija que su madre ya no va a regresar? Fue realmente impactante y nos dio mucho miedo lo que había pasado. Pensamos en cómo sufrió y queríamos saber quién lo había hecho, cómo había sucedido y por qué había pasado. ¿Por qué? Teníamos 1000 preguntas en la cabeza, pero ninguna respuesta. Era muy difícil. Fue un momento terrible. En el Instituto Forense de París, la autopsia comienza con una radiografía del cuerpo de la víctima. Ahí notamos micropartículas de metal en la mano izquierda, en el brazo derecho y en la cavidad abdominal. Por lo tanto, Nelly Kremel fue víctima de uno o más disparos con arma de fuego. Pero eso no es todo. El examen revela múltiples fracturas de cráneo, las cuales no tienen nada que ver con las heridas de bala. En el examen de la cabeza mostraba 2 áreas de impacto. Uno en la parte superior del rostro, donde había huesos rotos. Eso pudo haber correspondido con un objeto contundente. No lo pudo haber hecho un golpe o una patada. Era imposible. Y luego, un segundo impacto cerca del cuello, donde había una marca clara en el hueso. Porque ya no había carne. Había un golpe marcado de 13 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Correspondía a la culata de un rifle. El experto continúa con el examen externo del cuerpo y encuentra una entrada de proyectil en el abdomen. Era una entrada que era circular, de tamaño pequeño. Correspondía a la penetración de un proyectil. Era muy notorio. Creemos que fue un disparo muy cercano. Podíamos ver el contacto del cañón contra la piel, en esa área del cuerpo. El proyectil quedó alojado en el hueso pélvico. Eso nos permitió conocer la dirección del disparo, de abajo hacia arriba. Esto es característico cuando le disparan a una persona que está tirada en el suelo. El orificio en el abdomen corresponde con la ubicación del orificio que se encontró en la cangurera de Nelly. Y según el experto, la víctima trató de protegerse del tiroteo. Es por eso que tenía heridas en su mano izquierda. Había un pulgar fracturado. Era una fractura mayor. Y lo más importante es que había perdido la punta del dedo. La existencia de las micropartículas metálicas que se encontraron en las radiografías se debe a que interpuso su mano en el momento del disparo entre el cañón del rifle y su cuerpo. Los rayos X también muestran la presencia de fragmentos en el brazo derecho. Estas son pruebas de que recibió un segundo disparo. Pero la descomposición del cuerpo no permite encontrar la entrada de este disparo. Por otro lado, en el examen interno, el médico forense recolecta un total de 6 fragmentos, cuya dispersión permite aclarar en qué área recibió el segundo impacto. La distancia entre los fragmentos era importante. Eran unos 20 centímetros desde la marca más alta hasta la marca más baja. Esto es característico de disparos a distancia. Mientras continúa el examen, el médico forense observa un detalle. Los proyectiles encontrados en el cuerpo de Nelly no son idénticos. Para identificarlos con precisión se practica un análisis balístico. La presencia de estos fragmentos de pequeño diámetro en el brazo
Nos permitió saber que provenían de un cartucho disparado de una escopeta. De cualquier manera, correspondía a un cartucho destinado a dispararse en cacerías. En cuanto a los fragmentos que se encontraron en la pelvis de la víctima, correspondían a un cartucho cargado con perdigones. Es un tipo de munición que se usa en la cacería. A primera vista encontramos 8 fragmentos, lo que parecía corresponder con una carga de 9 perdigones. sin embargo, estas municiones diferentes podrían haber salido de la misma arma. Podrían ser 2 cartuchos externos idénticos, cuya carga fuera de proyectiles diferentes. Este tipo de munición, así como la otra, se puede usar en una escopeta de cañón liso y pudo haber sido la misma arma. Los expertos fijan la línea temporal de los disparos y sus conclusiones son contundentes. Lo que sabíamos es que el primer disparo había sido a distancia. Entonces, probablemente el primer disparo golpeó la mano o el brazo y el segundo disparo impactó a la víctima en el abdomen. Fue un impacto importante. Cuando la carga de plomo entra en el cuerpo, puede afectar muchos órganos. Puede ser el hígado, pueden ser los pulmones, pueden ser los riñones. Hay muchos órganos vitales y, en principio, ese tipo de lesión provoca mucho daño. Una vez en el suelo, Nelly pudo ser golpeada violentamente en la cabeza. Realmente, la intención fue asesinar. Eso quedó muy claro. Nelly Kremel no murió pacíficamente, eso es seguro. Ella fue víctima de un acto brutal. Le dispararon y lo vio venir. Fue un acto aterrador. Sin embargo, la autopsia no muestra rasgos de agresión sexual. Eso significaba que no había sido premeditado, y que fue lo que fue, un crimen. Que haya sido instintivo o impulsivo fue una reacción violenta sin explicación y, en todo caso, no fue organizado. Entonces, lo más probable es que haya sido un criminal al acecho, que estaba ahí en ese momento y que aprovechó la oportunidad para hacerlo. Sería muy difícil identificarlo. El cuerpo de Nelly Kremel no fue encontrado lejos, así que era posible que el responsable estuviera en el área. La investigación es larga y difícil, pero el día después del descubrimiento del cuerpo, una pareja aparece repentinamente ante la policía. La pareja dijo que conocía a la persona responsable del crimen. Eran sus amigos, y les confesó que él había asesinado a Nelly Kremel. Dijeron que estaban cenando y que mientras conversaban, tocaron el tema de la señora Kremel, y su amigo les dijo: yo fui quien lo hizo. Hice una estupidez. La joven asesinada. Fui yo. Así es. Fui yo. Yo lo hice. El testimonio se toma muy en serio, especialmente porque la pareja da detalles que solo los investigadores sabían. Hablaron de los disparos. Explicaron que su amigo les había dicho que fueron 2 disparos. Entonces, nos dimos cuenta que decían la verdad. Los testigos revelan la identidad del sospechoso. Es un tal Serge Maté, de 26 años. Vive en Revise, un pequeño pueblo ubicado a 17 kilómetros del lugar de los hechos. Antes de interrogarlo, los policías investigan a este hombre y notaron que no tenía antecedentes penales. Era un joven mayor de edad y era percibido como alguien tranquilo. Vivía solo, no tenía hijos ni familia. Era un joven que no trabajaba y que no hacía mucho con su vida. Era alguien de quien no se hablaba mucho. No sabíamos cómo era y no sabíamos casi nada sobre él. El domingo 12 de junio del 2005, 2 días después del descubrimiento del cuerpo, Serge Maté es arrestado y puesto bajo custodia, alejado de los medios de comunicación. Después de unos minutos de interrogatorio, el hombre confiesa el asesinato. Inmediatamente reconoció los hechos y parecía aliviado. Como lo hizo con sus amigos, nos dio la impresión de que para él era como liberarse de un gran peso.
Creo que desde el momento en que mató a Nelly Kremel, se sintió mal con lo que hizo. Creo que ser arrestado fue un alivio para él. Rápidamente, Serge Maté empezó a contar su historia, pero especialmente nos dio el nombre de la persona que lo acompañaba, Patrick Gateau. Serge Maté no había actuado solo y les explica a los investigadores cómo sucedieron los hechos. Contó que el jueves 2 de junio estaba en el auto de Gateau con él y que buscaban robar algo, planeaban un robo. Querían entrar en una casa para robarla. Y se dirigieron a una casa que ya habían visto. Pero las cosas no salieron bien. El perro los ahuyentó. Pero de pronto se cruzaron con Nelly Kremel. Y vieron que tenía una cangurera alrededor de la cintura. Pensaron que probablemente tenía algo de valor. Dieron la vuelta y, según Serge Maté, se estacionaron en un lugar para esperar a Nelly. Cuando llegó, le apuntaron y la obligaron a subir al auto. Según Serge Maté, obligaron a Nelly a que les diera su dirección para robar su casa. Pero cuando llegaron al lugar, vieron que había muchos vecinos y eso hacía que fuera arriesgado. Los dos ladrones decidieron seguir hasta el bosque de Tarterel. Llegaron al bosque, se adentraron un poco y buscaron en la cangurera de Nelly Kremel. Fue cuando sucedió el desastre. Había muy poco dinero en el bolso. Le quitaron las 3 o 4 cosas que llevaba con ella, un viejo reproductor de música, un reloj para correr, etc. Pero como ella los había visto actuar y podía reconocerlos, pensaron que no tenían otra solución, según Serge, que deshacerse de Nelly Kremel. Y para deshacerse de ella, tuvieron que matarla. Al no sentirse capaz de hacerlo, Serge decide pegarle con un tronco de madera. A pesar de esto, Patrick Gateau decidió tomar el rifle para silenciarla permanentemente. La policía tiene al culpable, pero a pesar de sus confesiones, tienen algunas dudas de cómo sucedieron los hechos. ¿Habrá dicho la verdad? No era seguro, especialmente porque sabíamos que los disparos habían sido primero y luego fue el golpe con el tronco. No sabíamos si él decía la verdad acerca de lo que había sucedido. Ahora, la prioridad de los investigadores es localizar a Patrick Gateau, el hombre a quien Serge nombra como su cómplice. Encuentran su rastro muy rápidamente. El hombre vive en Revise, es decir, el mismo pueblo de su compañero. Tiene 50 años, está casado y tiene trabajos ocasionales. Patrick Gateau no tenía el mismo perfil en absoluto. Era alguien que no se veía igual físicamente. Era mucho más imponente que Serge Maté. Eventualmente los dos se iban a conocer porque vivían cerca y ambos necesitaban dinero. Así que buscarían formas de hacer dinero fácil. Eso es lo que había unido a esa pareja. Pero a diferencia de Serge, Patrick Gateau tenía un historial criminal bien documentado. Era alguien que ya había sido condenado por asesinato. Había estado mucho tiempo en prisión. Eso nos daba una idea de su personalidad. Solo 2 horas después de que Serge fuera detenido, su presunto cómplice es arrestado también. Patrick Gateau tenía mucha experiencia en los interrogatorios. Estar frente a los investigadores no era algo que lo asustara. Era alguien muy bien versado al hablar. Conocía todos los trucos, policiales o judiciales. Inmediatamente al ser interrogado, el hombre niega cualquier participación en el asesinato de Nelly Kremel. Durante la custodia, Patrick Gateau no hacía nada.
y decía que no sabía nada. ¿Por qué me traen aquí por nada? ¿Por qué me molestan? Él decía que no sabía nada. 2 posibles responsables estaban bajo custodia. Uno que reconocía su culpabilidad y acusaba al segundo de haberlo acompañado, y el segundo que negaba su presencia en la escena y cualquier participación en este asunto. Así que hay algo mal, una pieza del rompecabezas que no encaja. El trabajo de los investigadores era averiguar cuál era la versión correcta. Para determinar la participación de cada uno de los hombres en el asesinato, los investigadores necesitan elementos materiales. El juez ordena búsquedas en las casas de los 2 sospechosos. En la casa de Serge Maté encontramos el reloj de Nelly. Podríamos pensar que era el reloj de Nelly Kremel. En la de Patrick Gateau no mucho, solo un par de guantes manchados de sangre. Obviamente, los investigadores también se detuvieron a revisar su auto. El auto era intrigante porque parecía que lo habían limpiado. Inmediatamente después de la búsqueda pedimos que fuera revisado por los expertos del Instituto Criminal para que trataran de encontrar rastros de Nelly dentro del vehículo. El auto es de interés para los investigadores porque el día de la desaparición de Nelly, un vecino dijo que lo había visto cerca de su casa. Había visto un vehículo del mismo modelo. Un vecino dijo que había visto pasar ese auto por la mañana y que creyó ver a Nelly. Después de las búsquedas, todo está en contra de Patrick Gateau. Cuando reanudan el interrogatorio, el hombre confrontado por las pistas y confesiones materiales de Serge finalmente confiesa. Pero su versión de los hechos es opuesta a la de su cómplice. En la versión de Patrick Gateau del asesinato, fue Serge Maté quien decidió matar a Nelly Kremel. Primero con el rifle y después la golpeó múltiples veces con el tronco. Al escuchar las confesiones, no sabíamos quién había hecho qué. Por lo confusas que eran, teníamos la certeza de que Serge Maté había golpeado a Nelly Kremel con el tronco y luego con la culata del rifle, porque era la constante en sus declaraciones. Por otro lado, no sabíamos quién había usado el arma. A pesar de las confesiones de los 2 sospechosos, los investigadores carecen de una pieza esencial. ¿Quién dio el golpe fatal? Continúan los interrogatorios esperando finalmente descubrir la verdad. Lo que buscábamos era lo que se conoce en la policía como confesión detallada. En este caso era para encontrar los elementos que se usaron para cometer el delito, es decir, tanto el rifle como el tronco que se usó para golpearla. Después de varias horas de interrogatorio, Patrick Gateau finalmente revela el lugar donde escondió el tronco que se utilizó para golpear a la víctima. Siguiendo sus indicaciones, la policía lo encuentra en una bolsa de basura a 8 kilómetros de la escena del crimen. Pero eso no es todo. El hombre admite haber escondido en su casa otra evidencia del crimen. En el jardín, la policía encontró un rifle recortado. Es un arma para amenazar. Es posible esconderla debajo de la ropa para que nadie se dé cuenta de que hay un arma. Los investigadores inspeccionan el rifle, pero no hay ningún rastro visible de sangre a simple vista. Después, los técnicos de investigación criminal someten el arma a un proceso químico que revela manchas de sangre, incluso cuando se han limpiado. El resultado es positivo. Aparecen marcas de sangre en la boca del cañón y en la culata del rifle. Pero no se detecta ADN ahí. Entonces, se ordena hacer un análisis de los rastros de sangre.
El trabajo de un experto en morfogénesis de la sangre consiste en una observación cuidadosa de todos los rastros de sangre, tamaño, forma y distribución, para determinar los eventos que los causaron. El experto comienza analizando cuidadosamente las huellas en la boca del cañón. Las pequeñas marcas de 1 milímetro eran compatibles con marcas que se llaman retroproyecciones. Durante los tiroteos, una vez que el proyectil entra en contacto con el cuerpo, libera energía importante que provoca salpicaduras de sangre que regresan al cañón del arma. Estos rastros muestran que el rifle se usó para dispararle a alguien que se encontraba en las mismas circunstancias que Nelly Kremel, como lo reveló la autopsia. En relación con las lesiones observadas en la víctima, la lesión abdominal que se encontró era compatible con las huellas encontradas en el exterior del cañón del arma de fuego. Después, el experto analiza las manchas de sangre en la culata del rifle. Y sus conclusiones son definitivas. Esas huellas no las pudo haber provocado el disparo. Cuando se usa un arma de fuego, esta parte del arma se obstruye y evita que se manche de sangre. Esos rastros de sangre no eran compatibles con un disparo. Por el contrario, las manchas de sangre en la parte trasera indican que el arma se usó de otra manera. Las huellas observadas en la culata eran de mayor diámetro, lo que significa que se usó una velocidad baja o media. Fue una fuerza menor que la que se obtiene al disparar un arma. Así que la huella era compatible con el uso de armas como objetos para golpear. Significa que la golpearon con esa parte. Esas conclusiones corroboraron las del médico forense. El rifle de Patrick Gateau se usó para dispararle a la víctima, pero también para golpearla. Finalmente, los análisis genéticos definitivamente confirman el terrorífico ataque. El ADN de la señora Kremel se encontró en los guantes con sangre que encontraron en la casa del señor Gateau. En el tronco se encontró cabello y el ADN de la señora Kremel. Pero nadie sabía quién había hecho qué, ya que los dos hombres tenían versiones diferentes y se culpaban el uno al otro de haberla asesinado. El 14 de junio del 2005, 12 días después de la desaparición de Nelly, Serge y Patrick son acusados de secuestro y asesinato. Y aunque los policías no saben quién fue el que la asesinó, sí tienen una idea. Era muy claro para los investigadores que la relación de los responsables era de dominante y dominado. Por un lado teníamos a un personaje que era conocido judicialmente por hechos violentos, Patrick Gateau, y por el otro, a un joven psicológicamente más frágil, que posiblemente estaba bajo la influencia de Patrick Gateau. Él era Serge Maté. Nuestro instinto decía que si Maté hubiera estado solo no la habría matado. No tenía las agallas para hacerlo. Otro detalle. Confirman que Patrick Gateau pudo haber sido el responsable del asesinato. Patrick Gateau estaba en libertad condicional por un homicidio previo, cometido 17 años antes. Cualquiera que esté en libertad condicional automáticamente regresa a prisión si está involucrado en un crimen nuevo. Las circunstancias del homicidio cometido 17 años atrás por Patrick Gateau confirma las sospechas de la policía de que el escenario fue preparado para atacar a Nelly Kremel. En este caso descubrimos que Patrick Gateau había repetido algo que había hecho exactamente igual 17 años atrás. Patrick Gateau y su cómplice Christian querían ir a Santa María de la Mar. Él le pidió su auto a Janine, la pareja de Christian en ese momento, pero ella se negó a prestarle su auto. Entonces, él la metió al auto, manejó 1 hora desde donde estaban y la atacó con el tronco de un árbol. La madre de 49 años recibió 2 disparos con una escopeta.
Pero en el asesinato de Nelly, Patrick tuvo que minimizar su participación, no como en el asesinato de Janine Brendel. En ese momento mencionó que él no había disparado, que él no era el autor de los disparos, que no podía ser considerado responsable y que él no era el asesino. Patrick Gateau fue condenado a cadena perpetua. Pero después de 15 años, fue puesto en libertad condicional. Esto fue en el 2003, 2 años antes del asesinato de Nelly Kremel. Cuando la información es revelada por los medios de comunicación, la opinión pública no se hace esperar. La muerte de Nelly Kremel es algo que nunca debió haber ocurrido. Hubiera sido imposible porque en la realidad Gateau debió haber estado en prisión. Esto causó desconcierto y mucha ira. Ella murió por nada. Fue horrible, inaceptable. En su campaña contra el crimen y la reincidencia, el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, estaba personalmente involucrado en este caso. Criticaba el trabajo de los jueces. Patrick Gateau se convirtió en el símbolo del error cometido por las instituciones judiciales, que lo liberaron y que le permitieron volver a matar. Por esta razón, el caso de Nelly Kremel se consideró un punto de inflexión en la forma en que los tribunales abordaban la reincidencia. El 12 de diciembre del 2005, 6 meses después del asesinato de Nelly, se aprobó una ley que fortalecería la represión contra la reincidencia. Establecía que para los convictos más peligrosos se hiciera obligatorio el uso de la pulsera electrónica. Mientras tanto, el interrogatorio continúa y los dos cómplices se culpan el uno al otro. Cada uno cuenta su versión e incrimina al otro. Los investigadores deben verificar cada nuevo escenario, como el escenario en el que Patrick Gateau afirmaba haber sido el amante de Nelly Kremel. Recuerdo haber ido a un hotel para confirmar las palabras del señor Gateau, quien había dicho conocer a la señora Kremel. Verificamos un periodo de 2 años, pagos con tarjetas de crédito, llamadas telefónicas, etc. Resultó ser una mentira. La conclusión fue que él no la conocía y que nunca antes la había visto. El 2 de junio del 2006, un año después de la tragedia, Serge admite repentinamente haber sido el autor del asesinato de Nelly Kremel. Desde su celda, escribe una carta al juez con la narración detallada de su participación, pero afirmó haber actuado bajo las órdenes de su cómplice. Regresé con la señora Kremel y miré a Gateau, quien me apuntaba con una pistola y me gritaba, ¿qué estás esperando? Ella lloraba y le disparé. Gateau aún me gritaba, ¡cállala, cállala! Le pegué 2 veces del lado derecho con el rifle. Gateau gritaba como loco. Estaba fuera de control. Entonces tomé un pedazo de madera que estaba ahí y la golpeé 3 veces. Nada le impedía decirle a Patrick Gateau, no, no lo haré. Entonces Gateau hizo lo que tenía que hacer. Para mí, los dos son culpables. Los dos son responsables. Nelly Kremel fue asesinada unos días antes de cumplir 40 años. Su muerte devastó a la familia y dejó una huérfana de 12 años que tuvo que aprender a crecer sin su madre. Pienso en ella, pienso en su hija, porque debe ser difícil. No es fácil vivir sin una madre. Tenía una vida por delante, no merecía eso. Nadie merecía lo que sucedió. Lo que me dio consuelo fue que Christian Kremel siempre hizo lo que pudo para proteger a su hija. Él entendió su sufrimiento, siempre estuvo presente. Es un hombre extraordinario y creo que es un hombre importante. Es un hombre que nunca quiso hundirse en el odio, nunca. En el 2008, Patrick Gateau fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 22 años. Serge Maté fue condenado a 30 años de prisión, con un mínimo de 16 años. Ninguno de ellos apeló sus condenas.
Doblado en Olympusat, México.